político en contra del titular de la Contraloría. Sin embargo, el juicio político contra el exministro René Ortiz no puede archivarse, ya que debe responder por algunas denuncias. Se otorga un nuevo uso de la palabra. Beritz. Se trata del asambleísta por Pichincha, Diego Ordóñez. Y negado hace un momento, presentado por un asambleísta correísta. Porque no se puede dejar, señora presidenta, sin decir algo, cuando desde el correísmo acusan a una Corte Constitucional independiente de vendepatrias. Peor llamarle sumisos al gobierno del presidente Lasso. ¿Cuánto duele no tener una Corte Constitucional de bolsillo? ¿Cuánto duele no tener una Corte Constitucional cervecera? ¿Cuánto bien le hace a la democracia y a las instituciones tener una Corte Constitucional independiente? Y pretender que por vía de resolución, negada por suerte, esta Asamblea interfiera en las decisiones que debe tomar independiente y autónomamente la Corte Constitucional es un ataque a las instituciones de este país. Ya se acabó esa época, decirle al asambleísta correísta que llamó a jueces de la talla de los que integran la Corte Constitucional de vendepatrias. Vendepatrias fueron los que vendieron la patria a la corrupción. Señor asambleísta, al punto. Estoy en mi tiempo, señora presidenta. Permítame comentar algo que me parece que era importante comentar. Respecto al punto. Yo decidí venir a esta asamblea ahora presencialmente porque en la decisión que tomó en la sesión de la semana pasada, sentí que me perdí de algo y realmente entré en confusión. Yo también me confundí porque en principio entendía que era intención el que se mantenga el proceso abierto del juicio político al exministro René Ortiz. Y luego, de agotado ese juicio, iniciar el proceso de enjuiciamiento al PPL, le dicen ahora a los presos, ¿no? Al PPL Celi. Y me confundí porque eso era lo que constaba del informe y bueno, eso fue lo que se planteó como resolución. Y yo me abstuve porque pensé en ese momento, y pienso ahora y me ratifico, en que era prioritario que esta asamblea abra el camino para juzgar a Celi. Y al juzgar a Celi, coincido con lo que dice el asambleísta Villavicencio, destapar la corrupción, que no es de esa época solamente de Celi, pues, sino que se acompaña a la corrupción del contralor prófugo, el 100% contralor Polit. Celi era parte de la camarilla de la Contraloría y ahora pretenden deslindar eso como si eso no fuera verdad. Y hay que exponer al país y me parece que esta asamblea debió en ese momento, en la sesión pasada, tomar la decisión que vamos a tomar ahora. Recuperar la credibilidad de las instituciones, señora presidenta, pasa por sujetarnos a la ley, sujetarnos a los procedimientos. La ley orgánica de la función legislativa, en todos los artículos pertinentes en el juicio político, menciona que quienes deben sustentar la causa son los proponentes. Los proponentes ya se fueron. Luego me parece que improcedente que se nombre, que esta asamblea nombre dos interpelantes. Y luego los plazos, según aparece el informe, se han agotado. Eso no obsta, sin duda, que se pueda presentar otro juicio político, otros asambleístas interpongan un juicio político en contra del ministro Ortiz. Pero esta asamblea, señora presidenta, tiene la responsabilidad con el Ecuador, tiene con la responsabilidad la lucha anticorrupción de sentar a Celi para que explique la corrupción de la que es responsable. Y eso me parece, señora presidenta, ya reordena
lo que lamentablemente sucedió en la sesión pasada con el informe que ha sido presentado, que ha sido leída y con en la moción que se ha presentado para aprobar, para archivar el juicio Ortiz y con eso viabilizar el juicio al PPL Celi. Esto me parece que es fundamental. Creo que el Ecuador necesita, creo que la transparencia requiere, ¿no? Y esa es responsabilidad que tenemos en esta Asamblea. Señora Presidenta, me alegro que las cosas se hayan reorientado, me alegro que tengamos un informe, me alegro que estemos claros en los procedimientos y me alegro que nos sujetemos estrictamente a lo que dice la ley y prontamente tengamos iniciado, esté iniciado, asambleísta Villavicencio, y tengamos ya el juzgamiento aquí en este pleno a Pablo Celi. Gracias, señora Presidenta. Tiene